trabajar una buena formación jurídica, pero al lado de la formación jurídica, una concepción integral, y aquí está la categoría fundamental como fundamento de nuestro programa de formación, es que frente a la formación lineal, fraccionada, unilateral, del jurista solamente jurista, debemos trabajar con una concepción integral. Una concepción integral nos va a permitir dar instrumentos para poder debatir. Repito, ver la sociedad reflejada en el derecho, pero también ver el derecho reflejado en la sociedad, el derecho regulando las relaciones sociales. Señores, así como en este momento el derecho es un reflejo de una sociedad capitalista, rentista, petrolera, así como el derecho refleja modelos económicos y sociales, porque este fue un derecho construido en la Cuarta República, las nuevas formas de producción, las nuevas formas de distribución de la riqueza nacional necesitan un nuevo derecho positivo. Y tenemos que ser nosotros los constructores de ese derecho positivo. Y ese derecho positivo, se los adelanto, no va a nacer solamente en el Parlamento, sino van a ser las unidades y los comités de base que junto con el Parlamento vamos a construir el nuevo derecho positivo, porque tenemos que participar. Y ahorita el reto que tenemos es la participación de los sectores subalternos, sectores populares en la construcción del nuevo derecho. Repito, la fundamentación es una fundamentación que se basa en una concepción integral del derecho dentro de nuestra sociedad. Esa es la razón, repito, por la cual hay otras carreras al lado, o hay otras unidades curriculares al lado de las netamente jurídicas, pero no voy a entrar en ese campo. Pero no es una manera de tener una cultura general, es poder aplicar los instrumentos y las categorías que nos dan otras disciplinas para poder entender el derecho. De hace un rato estoy tratando de ponerle un ejemplo, y voy a poner un ejemplo, para ver cómo en la norma se reflejan las diferentes dimensiones de la sociedad. Si nosotros agarramos la Constitución de 1811, nosotros vemos cómo existen normas que legitiman las relaciones esclavistas. Dentro de esas normas, que no son normas solamente jurídicas, nosotros podemos ver, o sea, las relaciones con la estructura económica de la época. Pero también podemos ver la carga ideológica y la carga de legitimación. Lo podemos ver en nuestra actual legislación. Si nosotros le damos una lectura, por ejemplo, al contrato de trabajo, el contrato de trabajo nos dice que es una relación de hombre libre, que uno compra la fuerza de trabajo y otro vende la fuerza de trabajo. Mentira, no es una relación de hombres libres. Y tenemos que ver que en esa norma que entra y mete un concepto ideológico de libertad no existe. Tenemos que construir normas completamente diferentes. Esta es la fundamentación y el punto de partida en las cuales se construyó el programa de formación de estudio jurídico. En la segunda parte, el profesor Cayetano Núñez va a entrar a hacer un análisis de las diferentes unidades curriculares y de los diferentes programas de investigación montados sobre el fundamento que acabamos de explicar. Muchas gracias. Me he dado cuenta que gracias al ambiente futurista, o sea, que siempre han estado pensando en el futuro, se ha logrado este proyecto que hoy día tenemos aquí. De ese punto de vista futurista, ustedes han llegado a pensar en este caso qué va a ser dentro de 5 años. Es decir, si somos 42.000 personas que estamos en estudio jurídico, más lo que existen en otras sedes, ¿cómo va a quedar eso como resultado a nivel laboral? Bueno, en el caso particular de uno, yo no hemos hecho un estudio de proyección
dentro de 5 años de la incidencia que pueden tener 40.000 nuevos abogados en el mercado de trabajo. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Hace alrededor de 10, 12 años, cuando trataba de conseguir 1, 2, 3 abogados para trabajar en el campo alternativo del derecho, se los puedo asegurar, no conseguía 1, 2, 3, 4. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos presos hay en Venezuela que necesitan de abogados para poder ejercer la justicia y resolver los problemas? ¿Ustedes saben cuántos trabajadores necesitan de abogados para poder luchar por sus reivindicaciones sociales? ¿Ustedes saben cuántos abogados necesita la administración pública? ¿Ustedes saben cuántos abogados, en este caso, en el último año, proyecto de justicia comunitaria, se necesita para montar las cooperativas y los núcleos endógenos? Y no solamente eso, algo mucho más importante, vamos a decirlo, algunos irán por la rama privada, ejercerán. Es un proyecto y un programa integral, independientemente que ustedes no vean aquí la materia de Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, Obligaciones 1, en fin, Derecho Romano 1, todo está presente. Lo que pasa es que está presente de una manera completamente diferente, como plantea el profesor Cayetano Núñez. El profesor Cayetano planteaba que nosotros vamos a ver la parte procesal y la parte sustantiva, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. ¿Por qué? Porque en la realidad no están separadas. La separación que hacen los programas de las otras escuelas son separaciones que pertenecen, vamos a decirlo, al mundo pedagógico, pero que en la realidad no reflejan las relaciones e interrelaciones que existen en el mundo jurídico. Ahora, de verdad, en este momento no tenemos, vamos a hacer un estudio, pero sería bien importante que la Universidad Bolivariana se abocaran a estudios de proyección para ver las relaciones y la incidencia de los abogados en el mercado laboral. Muy buena idea y te felicito por tu idea. Como futuros profesionales, abogados socialistas, humanitarios, que vamos a hacer en un futuro. Entonces yo quisiera saber cuáles son las herramientas que van a utilizar para acercarnos más cada día a la sociedad, a sus problemas y a conocer cómo es realmente, cómo viven, como bien dice, las clases más pobres, los estratos sociales más bajos de nuestra Venezuela. Nosotros somos la sociedad, nosotros estamos inmersos en la sociedad. Lo importante de esto, lo que pasa es que es una manera de entender y de interpretar, una perspectiva diferente de entender el derecho. Nosotros, cuando uno dice que el derecho es reflejo de la sociedad, es que nosotros podemos leer en la norma, en lo jurídico, en los diferentes instrumentos legales, las diferentes dimensiones de la sociedad, que no solamente una dimensión netamente jurídica. El derecho, y hay que verlo así, es como la parte técnica de otras disciplinas sociales, porque el derecho lo que hace es normatizar al lado de los convencionalismos sociales, las normas de uso externo, la costumbre, el comportamiento social. Entonces, la pregunta es, acercarnos a la sociedad. No, estamos dentro de la sociedad. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el proyecto de análisis del primer año, que es un proyecto sobre la justicia, teoría de la justicia, nosotros estamos utilizando un método de investigación-acción. Nosotros lo que nos estamos es familiarizando con los problemas de la comunidad, que si estamos metidos dentro de una universidad, si estamos metidos dentro de una torre de cristal, nosotros no vamos a vivir ni convivir los problemas, que lo que pasa, ¿qué ha pasado? Señor, esto es muy importante. Nosotros estamos aquí acabando con la división entre trabajo intelectual y trabajo manual. No, nosotros tenemos que hacer trabajo manual y trabajo intelectual, y la comunidad no la vamos a dejar solamente para que haga el trabajo manual, sino la comunidad tiene que entrar también a reflexionar y adquirir los instrumentos teóricos conceptuales para poder reflexionar sobre lo social. Porque hay una cosa importante que hay que entender en este programa: interpretamos con la teoría que tenemos dentro de la cabeza, interpretamos con los valores y con los sistemas de creencia, y es bien importante, vamos a decirlo, que la comunidad adquiera teoría, adquiera conocimiento, instrumentos teóricos conceptuales que le permita interpretar, que le permita
explicar los fenómenos sociales tal como son. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que favorablemente mientras los medios de comunicación estén en manos del sector privado, están dando los instrumentos para interpretar la realidad. Por eso que los medios de comunicación, y aquí hay una materia muy importante, aquí hay una materia que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque necesitamos formar abogados para el próximo conflicto que se va a presentar en relación a los medios de comunicación y a los procesos de estructuración mental. Si los medios están en manos privadas, los procesos de estructuración mental son procesos individualistas y egoístas. Y nosotros tenemos que hacer pasar una ideología donde los intereses fundamentales son los intereses de la gran mayoría de la colectividad. Entonces, ¿por qué aquí hay una materia que se llama medios de comunicación y estudios jurídicos? Yo quiero poner otro ejemplo para que ustedes vean la importancia de este programa y las relaciones que tenemos con la comunidad y que tenemos con la sociedad, como acaba de plantear. Aquí hay una materia que podría, en las escuelas normales, es lo que se llama Derecho Internacional Público. Nosotros la llamamos Estado, Globalización e Integración Regional. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando algunos de ustedes nos van a representar en los organismos internacionales, no solamente tienen que ir con una concepción jurídica, porque si van con una concepción jurídica nos raspan y perdemos, vamos a decirlo, cualquier juicio en la cual los intereses desde América Latina o los intereses de la venezolanidad podemos perderlo. Entonces nuestra formación es, sí vamos con el conocimiento jurídico, pero vamos claro que es la globalización, vamos claro que es el neoliberalismo, vamos claro que son las transnacionales, vamos claro cuáles son los intereses de estas transnacionales o por ejemplo de los Estados Unidos. Entonces el abogado nuestro tiene que ser un abogado que no solamente maneje la norma, sino que tiene, cuando venga a discutir frente a los intereses del ALCA, que defiende los intereses de los Estados Unidos, cuando le impongamos un ALBA, sabemos que el problema del ALBA no solamente es un problema jurídico, sino que es un problema económico, y tenemos que manejar la economía, es un problema ideológico y es un problema de intereses. Y para defender los intereses de la venezolanidad tenemos que tener un conocimiento integral. El mismo funcionamiento que tiene un abogado egresado de otra universidad es el mismo funcionamiento que va a tener el abogado integral. Señores, el título es de abogado y la jurisdicción de ejercicio es todo el territorio nacional. Hay que tener eso claro, es un título de abogado como el de cualquier universidad privada o pública. Entonces hay que tenerlo bien claro, título de abogado. Segundo, yo quiero en este momento, óigame bien, en este momento, porque es un concepto difícil. Ustedes saben que los conceptos lo vimos una vez, lo vimos dos veces y lo vamos a ir asimilando. ¿Qué significa un abogado integral? Esto no significa que es un abogado que se va a dedicar a todas las materias o a todas las ramas. Recuérdense que después van a existir, y la Universidad Bolivariana de Venezuela ya está montando los cursos de posgrado, está montando la maestría, los cursos de especialización. El día de mañana, quien se quiera especializar en la rama penal, en la rama pública o en la rama civil, vamos a decirlo, existirán la maestría. Pero quiero insistir, ¿qué significa un abogado integral? Un abogado integral lo que significa que no es un abogado que va a pensar el fenómeno jurídico nada más desde lo jurídico, sino que va a pensar el hecho jurídico desde una concepción integral. ¿Qué significa esto? Que va a poder relacionar los diferentes ámbitos de la realidad con el derecho. En otras palabras, va a poder relacionar las diferentes disciplinas en el campo de las ciencias sociales con el derecho. ¿Por qué? Porque el hecho jurídico no es un hecho netamente jurídico, sino que es un hecho social. Y como hecho social tenemos que relacionar lo jurídico con lo ideológico, con lo económico, con el conflicto social, con las luchas de clase, con los intereses, con la diversidad social de la sociedad venezolana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos
algunos en el campo jurídico, otros en el campo de la educación, otros en el campo ideológico, construir modelos alternativos a las actuales relaciones sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un derecho ambiental. ¿Es que este derecho ambiental es para seguir deteriorando el país? ¿O es que tenemos que tener abogados ambientalistas para no seguir viendo la ecología y la naturaleza como una mercancía? Entonces este es un derecho de defensa a la naturaleza. Entonces, vean bien, pero lo que pasa es para poder entender lo que son el deterioro ambiental, no lo podemos entender desde un punto netamente jurídico. ¿Por qué? Porque ese es un fenómeno económico, el deterioro de la naturaleza. Es una manera de concebir una sociedad, una manera de concebir el consumo en una sociedad. Es una manera de concebir, repito, a la naturaleza como una mercancía. Ahora, si hacemos proyecciones, si seguimos tratando el hábitat y si seguimos tratando la naturaleza de la forma como la estamos tratando de usufructuar el máximo aprovechamiento de la naturaleza que van, vamos a decir, y todos lo sabemos, a determinadas manos y a determinados sectores. Necesitamos un abogado que el fenómeno de la naturaleza lo puede interpretar jurídicamente, económicamente, ideológicamente y socialmente. En este sentido es un abogado integral. En el campo de la interpretación. ¿Por qué? Porque las universidades nos han formado con una lectura lineal y fraccional de las cosas. Me van a perdonar la expresión. Nos han querido cuadrar la cabeza. Ahora, con una formación integral, vamos a decir, tenemos que reproducir en nuestra mente los movimientos como se dan en la realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos educamos con formulitas fáciles? Cuando nos educamos con formulitas fáciles no podemos entender la complejidad, en nuestro caso, del hecho jurídico. Tenemos que tener la complejidad del hecho jurídico de una manera global, de una manera holista, de una manera globalista, como se da el fenómeno social. Eso fue lo que quiso explicar el profesor Cayetano Núñez cuando decía, un momentico, un hecho jurídico no solamente pertenece, vamos a decir, al derecho penal o al derecho administrativo o al derecho de menores. La manera de integrarlo somos nosotros en nuestra formación, porque nosotros repetimos cómo está relacionado en la realidad, pero tenemos que recrear en nuestra mente las relaciones e interrelaciones como se dan en la realidad. Nosotros con una formación parcial, lineal y fragmentada, señores, no entendemos, no comprendemos y no podemos interpretar la realidad tal como es. Es decir, es un instrumento de interpretación. Yo repito, recuérdense que en el tercer año vamos a trabajar una metodología que es la metodología hermenéutica. Y la hermenéutica es la interpretación. En nuestros casos, la interpretación de la norma. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros nos seguimos formando dentro de la hermenéutica positivista, ¿qué es lo que hace un positivista? El caso concreto que se le presenta lo mete, por decirlo así, vamos a decirlo, dentro de la norma, y esa relación de meter el caso concreto dentro de una norma lo lleva a determinadas conclusiones. Pero esas son conclusiones netamente jurídicas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros el caso que estamos estudiando no solamente lo vamos a leer, a interpretar dentro de la norma, sino que ese es un caso que va relacionado, interrelacionado, como se da en la realidad, con los diferentes ámbitos sociales. Este es lo que estamos consiguiendo, es un concepto difícil, lo vamos a ir trabajando a medida que lo vamos practicando y lo vamos estudiando, lo vamos a ir interiorizando. Gracias. Y este evento me parece bastante interesante porque han aclarado muchos aspectos en cuanto al diseño del programa precisamente sobre el jurídico derecho. Y bueno, me ha parecido bastante interesante. Ha habido una serie de exposiciones por parte de los coordinadores a nivel nacional. Y bueno, mira, más aclaratoria que esa no puede haber. De verdad que sí, bastante interesante. De buen provecho. En la actualidad nos encontramos en el foro aclarando situaciones
referente a lo que es definir las líneas del programa de formación para construir la mejor y la más grande universidad de Venezuela, con el fin específico de refundar la República en ese sentido. Y la ponencia me pareció excelente, los dos expositores me parecieron bien sustanciales en el sentido y muy reflexivas, ya que realmente hace esa acotación y ese llamado, una invitación más que todo a la reflexión y a la concientización de la nueva formación académica que se espera de los futuros egresados en la formación de abogados para el país, para la nueva Venezuela que tenemos. Realmente no solamente en la parte humanística que se espera obtener, sino también ese sentido de propiedad y pertenencia que dentro de todo se ha perdido mucho aquí, la mística profesional, la ética, esa parte que enfocaron mucho en lo que es la moralidad, los valores, que es bien sustancial para la Venezuela en que todavía seguimos inmersas dentro de tanto deterioro social y en todos los ámbitos profesionales no se ha aplicado allí. Entonces, lo que ellos hablaron de la interdisciplinariedad de todas las carreras, que realmente dentro de todo se ha perdido mucho los valores y es un rescate que se busca para nosotros darle el cambio a la Venezuela que queremos tener, una Venezuela en positivo y en acción. Me parece que este tipo de foro debe fomentarse más a nivel nacional, lo que es llevar la información de la universidad, sobre todo la carrera de estudio jurídico, que es muy importante. En el día de hoy hemos aclarado un poco una serie de disyuntivas pues, que se venían suscitando y creemos importante evaluarlas. Hubo la participación de los creadores de la carrera de formación, que es estudio jurídico, y bueno, qué más que ellos que nos explicaran y nos aliviaran pues esas dudas que teníamos nosotros como estudiantes de estudio jurídico.